Transferí tu herencia a mi nombre, comenzando de nuevo con alguien más joven que realmente me aprecia. La voz de Greg crujió a través del teléfono desde algún paraíso junto a la playa desde donde estaba llamando, seguida de esa risa de suficiencia que había llegado a despreciar. Realmente deberías haber prestado más atención a tus cuentas, cariño. Las palabras me golpearon como agua helada, pero no me inmuté. En cambio, me senté tranquilamente en mi cocina en Portland, Oregón, viendo cómo la lluvia resbalaba por la ventana mientras mi matrimonio de 22 años se desmoronaba en tiempo real. Podía escuchar risas de fondo, risas femeninas y el sonido de las olas, algún viaje de golf. Tienes razón, susurré al teléfono, mi voz tan firme como una piedra. Te lo mereces. Luego colgué. Mi nombre es Danielle Foster y tengo 45 años. Trabajo como contadora senior para Oyogate Systems, una empresa mediana de logística, y he pasado la mayor parte de mi vida adulta siendo metódica, cuidadosa y quizás demasiado confiada. Pero no hoy. Hoy sentí que algo cambiaba dentro de mí, como las piezas de un candado encajando en su lugar. Greg pensaba que era inteligente, creía que después de 2 décadas de matrimonio podía simplemente irse con la herencia que había recibido de mi tío Theodore hace 18 meses. Lo que no sabía era que había aprendido a ser muy cuidadosa con el dinero, especialmente después de verlo malgastar sus propios ahorros en sus juguetes de crisis de mediana edad, la motocicleta, los costosos palos de golf, la ropa de diseñador que afirmaba eran inversiones para hacer contactos. Me serví un vaso de vino y me senté de nuevo en la mesa de mi cocina, donde mi computadora portátil aún estaba abierta en el portal bancario que había estado revisando cuando él llamó. La herencia, 600,000 pesos más la cabaña familiar en las montañas, había sido mi manta de seguridad, mi plan de escape que esperaba nunca tener que usar. Pero el momento de Greg no podía haber sido más inoportuno. Lo que no se daba cuenta era que el tío Theodore había sido más que solo rico, había sido paranoico con el dinero, habiendo perdido su primera fortuna a manos de un socio comercial tramposo décadas atrás. Cuando me dejó todo, también me dejó instrucciones detalladas sobre cómo proteger la riqueza heredada de depredadores y oportunistas. Había seguido esas instrucciones al pie de la letra. El teléfono volvió a sonar. Miré la identificación de la llamada y vi el número de Greg, pero no respondí. Déjalo que se cocine en su propia salsa, que se pregunte por qué había estado tan tranquila, tan aceptante de su traición. Estaba a punto de aprender que, a veces, la persona más callada en la habitación es la más peligrosa. Afuera, la lluvia seguía cayendo y me permití una pequeña sonrisa. Greg acababa de cometer el mayor error de su vida y ni siquiera lo sabía todavía. Crecí siendo siempre la responsable. Mientras mis amigos salían de fiesta, yo estudiaba contabilidad, planeando un futuro estable. Conocí a Greg durante mi último año de universidad. Era encantador, ambicioso y hablaba de construir un imperio juntos. En ese entonces le creí. Durante 22 años, manejé las finanzas de nuestro hogar mientras Greg perseguía un esquema tras otro para enriquecerse. Su empresa de construcción que quebró después de 6 meses, la inversión en un restaurante que se convirtió en un desastre fiscal, la aventura de las criptomonedas que nos costó nuestro fondo de vacaciones. Cada vez, limpié silenciosamente el desastre, reconstruí nuestros ahorros y nunca dije una palabra sobre sus fracasos. Greg veía mi silencio como debilidad, yo lo veía como estrategia. Cuando el tío Theodore falleció el año pasado, lloré no solo por la pérdida del único familiar que realmente me entendía, sino también por el fin de nuestras conversaciones de los domingos por la tarde sobre el dinero, el legado y la importancia de proteger lo que uno ha ganado. Theodore había construido su fortuna 2 veces, una en sus 30, solo para perderla toda a causa de la traición de un socio comercial, y otra en sus 50, con la dura sabiduría de la experiencia. Danielle, me había dicho durante una de nuestras últimas visitas, sus manos envejecidas alrededor de una taza de café, la confianza se gana día a día, pero se pierde en un instante. Protégete, incluso de las personas que más amas. Asentí educadamente entonces, pensando que estaba siendo demasiado cauteloso. Ahora entendía que me estaba dando un mapa. Después de recibir la herencia,
pasé semanas reuniéndome con el asesor financiero de Theodore, una mujer astuta llamada Patricia Wells, que se especializaba en la protección de herencias. Juntas, estructuramos todo a través de Gravora Group Private Banking, una firma que atendía a clientes que valoraban la discreción y la seguridad por encima de todo. Las cuentas no solo estaban protegidas por contraseñas, sino que estaban envueltas en capas de salvaguardas legales contra fraudes y protocolos de autorización que requerían múltiples formas de verificación para cualquier transacción significativa. El nombre de Greg no aparecía en ninguno de los documentos. De hecho, la única manera en que podría haber accedido a algo era si yo voluntariamente lo hubiera añadido como beneficiario y le hubiera proporcionado los códigos de autorización específicos, lo cual, por supuesto, no había hecho. Lo que Greg había intentado hacer probablemente era acceder a nuestra cuenta corriente conjunta, donde había depositado una pequeña parte de la herencia para gastos del hogar. Pero la mayor parte del regalo del tío Theodore seguía a salvo, ganando intereses y esperando el día en que pudiera necesitarlo. Ese día, aparentemente, había llegado antes de lo que esperaba. Abrí mi computadora portátil y comencé a hacer una lista de todo lo que necesitaba hacer. Greg acababa de darme la razón perfecta para finalmente tomar el control de mi vida. La llamada que había estado esperando llegó a las 7:15 de la mañana siguiente. La voz de Greg estaba tensa por la confusión y el pánico apenas contenido. Daniele, ¿qué diablos está pasando? Intenté transferir el dinero ayer y ahora el banco dice que hay algún tipo de investigación. Han congelado todo. Ya estaba vestida y tomando café, habiendo dormido mejor que en meses. Buenos días para ti también, Greg. ¿Cómo va tu viaje de golf? Corta el rollo, ¿qué hiciste? Tomé un sorbo lento de mi café, saboreando tanto el rico café colombiano como el sonido del miedo que se filtraba en la voz de mi esposo. No hice nada, cariño, pero aparentemente intentaste cometer fraude bancario. Eso tiende a activar protocolos de seguridad automáticos. El silencio se extendió tanto que me pregunté si la llamada se había cortado. Finalmente, Greg habló de nuevo, su voz tensa. ¿De qué estás hablando? Soy tu esposo, tengo derechos sobre ese dinero. En realidad no los tienes. Me acerqué a la ventana de mi cocina y miré la llovizna matutina. La herencia del tío Theodore fue colocada en un fideicomiso protegido, diseñado específicamente para prevenir accesos no autorizados. Cuando intentaste mover fondos sin la autorización adecuada, activaste medidas de prevención de fraude. Estás mintiendo. Los cónyuges comparten activos automáticamente, no los activos heredados colocados en fideicomisos protectores, Greg, especialmente cuando la beneficiaria ha sido aconsejada para proteger esos activos de posibles amenazas. Hice una pausa para que eso se asentara. El banco considera tu intento de transferencia como robo de identidad y intento de hurto mayor. Podía escucharlo respirar con fuerza a través del teléfono. En el fondo, capté el sonido de esa misma risa femenina de ayer. Mi reemplazo aparentemente aún disfrutaba de sus vacaciones, felizmente ajena a que su papi acababa de convertirse en un pasivo. Daniele, necesitas arreglar esto. Llama al banco y diles que autorizaste la transferencia. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué estamos casados? ¿Por qué me amas? Porque ayer me llamaste para anunciarme que me estabas dejando por alguien más joven. Terminé en voz baja. Porque me has estado mintiendo sobre este viaje de golf, porque pensaste que podías robar mi herencia y huir al atardecer. Otro largo silencio. Cuando Greg habló de nuevo, su voz había perdido todo su bluff. Puedo explicarlo todo. Estoy segura de que puedes, pero no estoy interesada en escucharlo. Dejé mi taza de café y alcancé la carpeta manila que había preparado la noche anterior. Estoy presentando la solicitud de divorcio hoy, Greg. Mi abogado se pondrá en contacto. No puedes hacer esto, ese dinero nos pertenece a los dos. No, realmente no, dije con calma. Y gracias a tu pequeño intento de ayer, acabas de hacer el trabajo de mi abogado de divorcio increíblemente fácil. Colgué y apagué mi teléfono. Hoy iba a ser un día muy ocupado y tenía muchas personas a las que llamar. Pero primero,
iba a disfrutar de otra taza de café y ver la lluvia. Por primera vez en años, el clima coincidía perfectamente con mi estado de ánimo, claro y refrescante. A las 9 de la mañana, estaba sentada en las oficinas de Patterson y Asociados, el bufete de abogados con el que había consultado discretamente 3 meses atrás, cuando el comportamiento de Greg había comenzado a volverse cada vez más errático. Mi abogada, Jennifer Patterson, era una mujer astuta en sus 50 que se especializaba en casos complejos de divorcio que involucraban activos ocultos y fraude financiero. Daniele, debo decir que este es uno de los casos más claros que he visto en años, dijo Jennifer, revisando los documentos que había traído. Tu esposo, esencialmente, envolvió su infidelidad y su intento de robo para nosotros. Había llegado preparada con todo, capturas de pantalla de los cargos sospechosos en la tarjeta de crédito de Greg durante los últimos 6 meses, incluyendo hoteles y ciudades donde supuestamente había estado en viajes de negocios, cenas caras para dos y compras de joyería que nunca había recibido. También tenía los registros bancarios que mostraban su intento de acceso no autorizado a mi herencia, completos con marcas de tiempo y alertas de fraude. Lo que no entiendo, continuó Jennifer, es cómo pensó que podría acceder a un fideicomiso protegido sin tus códigos de autorización. Saqué mi teléfono y le mostré una serie de mensajes de texto de hace 6 meses. Ha estado preguntándome sobre mis contraseñas bancarias, afirmando que quería ayudarme a organizar nuestras finanzas. Siempre le daba respuestas vagas, pero creo que me ha estado observando ingresar información cuando pensaba que no estaba prestando atención. La verdad era más calculada que eso. Había sospechado que Greg estaba planeando algo durante meses. Las llamadas telefónicas tardías que afirmaba eran relacionadas con el trabajo, el repentino interés en nuestras cuentas financieras, la forma en que había comenzado a hacer preguntas aparentemente inocentes sobre la herencia del tío Teodore y dónde exactamente estaba siendo guardado el dinero. Había comenzado a tender trampas. Hace 3 semanas, había dejado un estado de cuenta bancario falso en mi escritorio, uno que mostraba un saldo de herencia mucho menor en una cuenta diferente. Greg lo había fotografiado cuando pensó que no estaba mirando. Lo había observado a través del reflejo en el monitor de mi computadora, sus dedos volando mientras capturaba los números de cuenta y la información de enrutamiento. El intento de robo de ayer había sido su movimiento contra la cuenta equivocada por completo. Hay algo más, le dije a Jennifer, sacando un sobre Manila. Greg ha estado transfiriendo dinero de nuestras cuentas conjuntas durante meses, pequeñas cantidades, nada que activar alertas automáticas, pero suma casi 15,000 pesos. Las cejas de Jennifer se alzaron mientras revisaba la documentación. ¿A dónde iba el dinero? A una cuenta que nunca había visto antes. Contraté a un investigador privado el mes pasado para que lo investigara. Deslicé otro documento a través de su escritorio. Resulta que Greg abrió una cuenta secreta hace 8 meses. El dinero se estaba usando para financiar su aventura, habitaciones de hotel, viajes, regalos para su novia. ¿Y tienes pruebas de la aventura? Asentí hacia mi teléfono. El investigador lo siguió a Phoenix el fin de semana pasado. Fotos, videos, recibos de tarjetas de crédito. Su viaje de golf es en realidad una escapada romántica con una chica de 28 años llamada Amber que trabaja en su bar de deportes favorito. Jennifer estaba tomando notas rápidamente. Esto es un trabajo excelente, Daniele. Con este nivel de documentación, podemos presentar la solicitud de divorcio por motivos de adulterio y mala conducta financiera. Además, su intento de robo de ayer nos da ventaja para un acuerdo muy favorable. Hay una cosa más, dije en voz baja. Cuando establecí la protección de la herencia con el asesor financiero de mi tío, incluí una cláusula que revocaría automáticamente cualquier reclamo que Greg pudiera tener sobre los activos maritales compartidos si alguna vez intentaba acceder a la herencia de manera fraudulenta. Jennifer levantó la vista de sus notas. ¿Quieres decir que su intento de ayer activó una cláusula de pérdida automática? A partir de ayer por la tarde, Greg perdió legalmente su reclamo sobre nuestra casa, nuestros ahorros compartidos y su parte de mis cuentas de jubilación. Sonreí con amargura. El tío Teodore fue muy minucioso en sus consejos sobre proteger la riqueza familiar.
Jennifer se recostó en su silla, luciendo impresionada. Tu tío parece que era un hombre muy sabio. Lo era, y me enseñó que a veces la mejor defensa es la preparación. La llamada de Patricia Wells, de Gravora Group Private Banking, llegó a las 11 de la mañana, justo cuando estaba saliendo de la oficina de Jennifer. La voz de Patricia era profesionalmente tranquila, pero podía escuchar la satisfacción debajo. El señor Foster ha estado llamando a nuestras oficinas repetidamente desde las 8 de esta mañana, dijo. Parece estar bajo la impresión de que puede resolver esta situación hablando con un supervisor. ¿Y qué le han dicho? Que cualquier investigación sobre el intento de acceso no autorizado a cuentas protegidas debe ser manejada a través de los canales legales adecuados. También le hemos informado que sus acciones han activado protocolos de seguridad automáticos que no pueden ser revertidos sin la intervención judicial. Sonreí mientras caminaba hacia mi auto. ¿Qué significa exactamente eso para él? Bueno, el intento de transferencia ha sido reportado a las autoridades bancarias federales como actividad sospechosa. Además, su número de seguro social ha sido marcado en nuestro sistema como una potencial amenaza a la seguridad de las cuentas. Cualquier intento futuro de acceder a cuentas vinculadas al fideicomiso resultará en una notificación inmediata a las autoridades. Esto era incluso mejor de lo que había esperado. Las medidas de seguridad paranoicas del tío Theodore estaban resultando ser un regalo que seguía dando. Hay algo más, continuó Patricia. Cuando estábamos revisando el incidente, descubrimos que el señor Foster había estado haciendo consultas sobre sus cuentas durante varios meses. Llamó a nuestras oficinas en febrero, afirmando ser su asesor financiero y solicitando información de la cuenta. Mis manos se apretaron en el volante. ¿Qué hizo? Nuestro personal siguió el protocolo y se negó a proporcionar cualquier información, pero tenemos registros de múltiples llamadas y una visita en persona donde intentó presentarse como su representante. En ese momento, simplemente lo registramos como actividad sospechosa, pero dado los eventos de ayer, establece un patrón claro de premeditación. Estacioné en un espacio de estacionamiento y me senté en mi auto procesando esta información. Greg no solo había estado planeando robarme, sino que había estado tramando activamente durante meses, tratando de encontrar formas de acceder al dinero que no era suyo. Patricia, necesito que documentes todo. Mi abogado querrá copias de todos los registros de comunicación, informes de seguridad y cualquier evidencia de sus intentos de acceder a las cuentas. Ya está preparado, dijo con eficiencia. Tendré todo enviado por mensajero a la oficina de tu abogado dentro de la hora. Después de colgar, me senté en mi auto durante varios minutos, viendo a los trabajadores de la oficina apresurarse a través de la llovizna. 22 años de matrimonio, y estaba descubriendo que mi esposo era esencialmente un extraño. El Greg del que me había enamorado en la universidad nunca habría intentado algo tan calculado y cruel, o quizás sí lo habría hecho y yo había sido demasiado confiada para verlo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Soy Amber. Greg me dijo lo que le hiciste. Eres una vengativa que no merece a un hombre como él. Nunca has sido más feliz que conmigo. Miré el mensaje por un momento y luego respondí. Dile a Greg que cuando sea arrestado por fraude bancario, tendrá mucho tiempo para pensar en lo feliz que lo haces. La respuesta llegó inmediatamente. ¿Qué arresto? No respondí. En su lugar, reenvié el texto a Jennifer con una nota, prueba de aventura en curso e información de contacto de la otra mujer. Luego conduje a mi oficina en Oyogate Systems. Tenía trabajo que hacer y mantener mi rutina normal sería importante en los días venideros. Mis colegas no necesitaban saber que mi vida personal se estaba desmoronando, al menos no todavía. Pero mientras entraba al edificio, me sentí más ligera de lo que me había sentido en meses. Greg había estado planeando su escape durante meses, pensando que estaba orquestando la traición perfecta. Lo que no se daba cuenta era que había caminado directamente hacia una trampa que el tío Theodore había diseñado específicamente para hombres exactamente como él. El golpe en la puerta de mi oficina en Oyogate Systems llegó justo antes del almuerzo. Mi supervisor, David Walsh, asomó la cabeza con una expresión preocupada.
Daniele, hay 2 personas aquí para verte. Dicen que son de la aplicación de la ley bancaria federal. Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve mi voz firme. Hazlos pasar, por favor. 2 agentes entraron a mi oficina, una mujer en sus 40 con ojos amables, y un hombre más joven que parecía como si acabara de salir de un póster de reclutamiento. Mostraron sus credenciales y se presentaron como la agente Martínez y el agente Thompson. Señora Foster, estamos investigando una actividad bancaria sospechosa relacionada con sus cuentas de herencia, dijo la agente Martínez, acomodándose en la silla frente a mi escritorio. Entendemos que su esposo intentó acceder a fondos protegidos sin autorización. Eso es correcto. Cerré mi computadora portátil y les di toda mi atención. Me llamó ayer desde lo que afirmó era un viaje de golf para informarme que había transferido mi herencia a su nombre. Cuando le dije que no creía que eso fuera posible, se agitó. El agente Thompson estaba tomando notas. Estaba al tanto de intentos previos de su esposo para acceder a estas cuentas. No, hasta esta mañana, cuando mi representante bancario me informó que había habido consultas previas. Al parecer, había estado llamando al banco durante meses, afirmando ser mi asesor financiero. Hice una pausa, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Debería mencionar que estoy presentando la solicitud de divorcio. Mi abogado tiene documentación de irregularidades financieras en nuestras cuentas conjuntas, así como... Los agentes intercambiaron miradas. La agente Martínez se inclinó hacia adelante. Señora Foster, necesitamos que entienda que lo que su esposo intentó no fue solo un asunto civil entre cónyuges. Intentar acceder a fideicomisos de herencia protegidos por medios fraudulentos es un delito grave. ¿Qué tan grave? Los cargos por fraude bancario podrían resultar en hasta 20 años de prisión federal y multas sustanciales, dijo el agente Thompson en voz baja. Especialmente cuando hay evidencia de premeditación y engaño continuo. Sentí una fría satisfacción asentarse en mi pecho. Greg pensó que estaba robando mi dinero y escapando con su novia. En cambio, potencialmente había destruido todo su futuro. ¿Qué sigue ahora?, pregunté. Necesitaremos que venga y dé una declaración formal. También necesitaremos acceso a cualquier comunicación que tenga con su esposo respecto a la herencia y cualquier documentación de actividad financiera sospechosa. La agente Martínez me entregó una tarjeta de visita. Su institución bancaria ha sido muy cooperativa al proporcionar evidencia del intento de acceso. Después de que los agentes se fueron, me senté sola en mi oficina, mirando por la ventana el horizonte de Portland. Una parte de mí se sentía culpable por no haber advertido a Greg sobre lo bien protegida que estaba la herencia. Pero entonces recordé su llamada telefónica de ayer, la suficiencia en su voz, la crueldad casual al anunciar su traición, la risa de otra mujer de fondo. Greg había tomado su decisión. Había elegido ver mi paciencia como debilidad, mi confianza como estupidez y mi amor como algo que podía explotar y descartar. El teléfono sonó de nuevo. El número de Greg. Esta vez respondí. Daniele, por favor, necesitas ayudarme. Hay agentes federales haciendo preguntas. Esto se ha ido demasiado lejos. ¿Se ha ido demasiado lejos?, pregunté en voz baja. Me equivoqué, está bien, me asusté por nuestro futuro, por el dinero y entré en pánico. Pero podemos arreglar esto, podemos solucionarlo. Greg, no cometiste un error. Has estado planeando esto durante meses. Abriste cuentas secretas, mentiste sobre viajes de negocios, has estado robando de nuestros ahorros conjuntos para financiar tu aventura, e intentaste cometer fraude bancario federal. Mi voz era tranquila, casi conversacional. Lo único que no planeaste fue ser atrapado. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué se necesita para que esto desaparezca? Nada. No hay nada que puedas hacer para que esto desaparezca. Tú lo hiciste solo. Ahora tienes que enfrentar las consecuencias de tus acciones. Luego colgué y fui a almorzar. La noticia de que Greg había sido arrestado llegó 3 días después a través de una llamada del agente Martínez.
Estaba en casa preparando la cena para uno y realmente disfrutando de la tranquilidad cuando mi teléfono sonó. Señora Foster, quería informarle que hemos tomado a su esposo bajo custodia por cargos de intento de fraude bancario, robo de identidad y violación de regulaciones bancarias federales. Dejé mi cuchara de madera y me apoyé en el mostrador de la cocina. ¿Dónde fue arrestado? Phoenix. Estaba intentando abordar un vuelo a Costa Rica con su compañera cuando la seguridad del aeropuerto lo detuvo. La voz de la agente Martínez llevaba una nota de satisfacción. Aparentemente, huir del país mientras está bajo investigación federal no es aconsejable. Después de colgar, me serví un vaso de vino y llamé a Jennifer Patterson con la actualización. Estaba encantada con la noticia, explicando que el arresto de Greg aceleraría significativamente nuestros procedimientos de divorcio. Un cónyuge en custodia federal por delitos financieros elimina prácticamente cualquier reclamo que pudiera tener sobre los activos maritales, dijo. Además, su intento de huir del país sugiere conciencia de culpa. Esa tarde, recibí una serie de mensajes de voz cada vez más frenéticos de Amber, la novia de Greg. El primero estaba enojado, acusándome de destruir a un buen hombre por despecho. Para el tercer mensaje, su tono había cambiado a suplicante, preguntando si había algo que pudiera hacer para ayudar a Greg. Los eliminé todos sin responder. A la mañana siguiente mi timbre sonó. Un mensajero entregó un sobre grueso que contenía documentos de Gravora Group Private Banking. Patricia Wells había incluido una nota manuscrita. Todos los protocolos de seguridad han sido restablecidos. Su herencia sigue completamente protegida y ha seguido ganando intereses durante esta ordalía. Su tío estaría orgulloso. Sonreí, pensando en las advertencias del tío Theodore sobre depredadores y oportunistas. Había tenido toda la razón, y sus preparativos me habían salvado de perder todo ante un hombre que nunca mereció mi confianza en primer lugar. 6 semanas después, estaba en el tribunal mientras el juez Morrison finalizaba mi decreto de divorcio. Greg apareció a través de un enlace de video desde la detención federal, luciendo demacrado y derrotado. Su defensor público le había aconsejado que aceptara todos los términos en lugar de pelear una batalla que no podía ganar. El acuerdo fue todo lo que Jennifer había prometido. Me quedé con la casa, mis cuentas de jubilación, la herencia y mi auto. Greg se quedó con sus problemas legales y una deuda con el gobierno federal que lo seguiría por décadas. El demandado renunció a cualquier reclamo sobre los activos maritales a través de su intento de acceso fraudulento a cuentas protegidas, declaró el juez Morrison para el registro. Este divorcio se concede con perjuicio y todos los arreglos financieros son finales e innegociables. Mientras salía del tribunal, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi hermana Catherine. Vi las noticias sobre la sentencia de Greg. 28 meses en prisión federal. ¿Estás bien? Testé de vuelta, nunca me he sentido mejor. Esa tarde, me reuní con Patricia Wells para discutir estrategias de inversión para mi nueva libertad financiera. La herencia, combinada con mi mitad de nuestros activos compartidos anteriores, me daba suficiente seguridad para considerar la jubilación anticipada o quizás comenzar mi propia práctica contable. Tu tío incluyó una carta para ser entregada después de cualquier procedimiento legal que involucrara la herencia, dijo Patricia, entregándome un sobresellado. Dentro, la familiar caligrafía del tío Theodore ofrecía su consejo final. Daniele, si estás leyendo esto, significa que alguien intentó tomar lo que no era suyo. Espero que mis preparativos te hayan servido bien. Recuerda que la mayor riqueza es la paz mental y tú te has ganado la tuya. Construye algo hermoso con lo que queda. Doblé la carta cuidadosamente y la puse en mi bolso. El tío Theodore me había dado más que dinero. Me había dado las herramientas para reconocer mi propio valor y la fuerza para protegerlo. El futuro se extendía ante mí lleno de posibilidades que eran enteramente mías para elegir. Mientras conducía a casa esa tarde, reflexioné sobre el extraño viaje que me había traído aquí, de esposa confiada a mujer empoderada en solo unos pocos meses. La traición de Greg había sido devastadora, pero también había sido liberadora, obligándome a descubrir una fuerza que nunca supe que poseía.